Esto podríamos llamarle esta pregunta el monumento a la impunidad de las transnacionales. La inversión siempre es con fines de utilidad pública, entonces le están metiendo un condumio al tema del arbitraje. Perverso para que el mismo Estado se haga la puñeta y se meta un puñalazo en el estómago. Entonces todo lo que huela a que hay un problema de inversión. No, pero la inversión tiene que sujetarse a las leyes ecuatorianas. ¿Acaso que la inversión funciona bajo impunidad? Porque este gobierno lo único que hace es defender los intereses de afuera, no los intereses ecuatorianos. Si hay dos empresas, una ecuatoriana y una extranjera, y la empresa ecuatoriana ha cometido alguna cosa en contra de un contrato, ha violado una cláusula contractual, ha violado la ley, le aplican la ley y hasta la aplican con exceso, porque el ecuatoriano es caníbal de los ecuatorianos. Pero si es una empresa extranjera, entonces llora afuera ante los tribunales de arbitrajes, y no solo que no permite que el Estado ejerza su poder, sino que adicionalmente le indemnicemos. Corte Nacional de Justicia y todos los estamentos. Ustedes no sirven para nada, ustedes están de adorno para juzgar pavadas. Ustedes no pueden entrar a resolver disputas en contratos de inversión. Por eso se dice, viejo dicho, el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Se ponen el traje de ecuatorianos, de presidentes y de gobernantes, pero en el fondo están sirviendo a la gente de afuera. La controversia en materia de inversión, que es lo que le están metiendo, la parte inversión, porque antes ya había el tema contractual y comercial. La parte inversión es la generalidad para meter dentro del arbitraje lo que sea. Voy a ponerles el ejemplo concreto. Por ejemplo, aparece el Estado en su potestad, no es que está abusando, tiene un contrato, una compañía ha incumplido el contrato y ha incumplido la ley, y vamos a poner un ejemplo, le multan. Entonces, la empresa no dice, me han violado el contrato o la relación comercial, dice, me han afectado la inversión. No te han afectado la inversión, porque si no se está consagrando la impunidad, porque eso es lo que defienden en los laudos arbitrales, en los tribunales arbitrales. Yo tengo una experiencia larga sobre eso. Entonces, al final, por ejemplo, vamos a poner el caso de Occidental. No podía el Occidental decir que no transfirió derecho y obligaciones del contrato sin autorización del ministro de Energía, porque se demostró en el laudo arbitral que eso sí se produjo. Y esa fue mi lucha del 2004, 5 y 6. 2004, 2005 y 2006. Se probó. Yo me acuerdo que hasta les presenté los registros en lo que se llama, podría llamarse el registro de la propiedad en Estados Unidos, los registros en la United States Securities and Exchange Commission, de la transferencia. Entonces no pudieron decir, no hubo la transferencia. Sí hubo, pese a que Fernando Santos y Ortiz decían que no ha habido tal cosa. Y hasta les demostré que hubo la transferencia. Entonces, ¿qué dijeron? Sí, pero en cambio dos cosas. Ha habido una sanción muy drástica. ¿Y quién es el tribunal arbitral para decir que la sanción debería ser otra que no sea la caducidad? Si la caducidad está contemplada como opción a tomarse por el Estado ante esa violación, tanto en el contrato, tanto en la ley. Y además, ¿qué es lo que decían? Lo que pasa es que están expropiando inversiones. No, la inversión es otra figura jurídica. La inversión es cuando a usted, por ejemplo, le quitan, le expropian un terreno porque por ahí tiene que pasar una carretera. La inversión siempre es con fines de utilidad pública. Entonces le están metiendo un condumio al tema del arbitraje. Perverso para que el mismo Estado se haga la puñeta y se meta un puñalazo en el estómago. Entonces todo lo que huela a que hay un problema de inversión. No, pero la inversión tiene que sujetarse a las leyes ecuatorianas. ¿Acaso que la inversión funciona bajo impunidad? Entonces esto es lo que quieren con el arbitraje. Esto es lo que quieren. Pero además quieren darle la vuelta a lo que dice la Constitución. La Constitución dice, no se podrá celebrar tratados. Ahora dice todo lo contrario. El Estado podrá celebrar, o sea, a 180 grados. Porque este gobierno lo único que hace es defender los intereses de afuera, no los intereses ecuatorianos. Si hay dos empresas, una ecuatoriana y una extranjera, y la empresa ecuatoriana ha cometido alguna cosa en contra de un contrato, ha violado una cláusula contractual, ha violado la ley, le aplican la ley y hasta la aplican con exceso, porque el ecuatoriano es caníbal de los ecuatorianos. Pero si es una empresa extranjera, entonces llora afuera ante los tribunales de arbitrajes, y no solo que no permite que el Estado ejerza su poder,
sino que adicionalmente le indemnicemos. Le indemnicemos por haber hecho pasar el susto de que posiblemente le íbamos a pedir explicaciones por una violación al contrato, a la ley. Entonces, esto podríamos llamarle esta pregunta el monumento a la impunidad de las transnacionales. Traje que se lo han puesto ellos permanentemente. Pero, hasta ahí el tema, pero ahora sí estarán tranquilitos con lo que les voy a leer. Verán. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, vigente en el Ecuador, vigente. Esto fue reformado en el 2018. 2018 con Eni Moreno, como no, pues el tipo era de miedo el tipo. En donde ya en nuestra normativa, con la reforma que se hizo con la ley para el fomento, miren los nombres, esta es una vaina que a mí no quiero decir la palabra que el pueblo la podría decir, yo también soy parte del pueblo. La palabra grosera para decirles, siempre las leyes en el Ecuador nos hemos acostumbrado a ponerles unos nombres ampulosos. Si te van a bajar los pantalones y a violar, ley para el desarrollo de la personalidad y no sé qué. No jodas, lo que están es jodiendo la vida. Verán la ley con la que se reformó el Código Orgánico de la Producción, ¿cómo se llama? Ley para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad de empleo y equilibrio fiscal. Hermoso, ¿no? Generación de empleo y estabilidad de empleo y equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal, y Lazo entregó su gobierno con un hueco fiscal del hijo de madres. Y generación de empleo y estabilidad de empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Pero, ¿cuál es el objetivo de la ley? Que esto del pueblo tiene que ya irse acostumbrando a no dejarse tomar del pelo. El objetivo de la ley es facilitar lo que voy a leer. Se incluyó en el artículo 16.2 del Código Orgánico de la Producción lo siguiente. El Estado ecuatoriano deberá, miren esto es gravísimo, deberá pactar arbitraje nacional o internacional para resolver disputas generadas a través de contratos de inversión de conformidad con la ley. O sea, Corte Nacional de Justicia y todos los estamentos, ustedes no sirven para nada, ustedes están de adorno para juzgar pavadas. Ustedes no pueden entrar a resolver disputas en contratos de inversión. Entonces deberá pactar. Y esto atenta contra algo que es brutal. El arbitraje, y ustedes pueden ver en el internet este rato mientras hablan conmigo. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje en el Ecuador, en la Cochinchina, en Gambia, Ghana, en Mozambique, en Europa, en Francia, donde sea, es un método voluntario, primero, voluntario y alternativo de solución de divergencia. Voluntario. Solo en este país, solo en el Ecuador, le pueden meter en una ley que el Estado deberá, o sea, como una obligación, pactar arbitraje nacional o internacional. Y en el otro artículo ingresado dice, para contratos de inversión que superen los $10 millones de los Estados Unidos de América, deberá pactar arbitraje nacional o internacional en derecho de conformidad con la ley. O sea, estamos obligados al arbitraje internacional. Y citan incluso los centros de arbitraje a los que hay que ir. Entonces viene el tema. ¿Qué es lo que trae consigo esto? Que el arbitraje internacional existe en el Ecuador. En la ley, en el Código Orgánico de la Producción ya existe desde el 2018. Entonces pregunta del millón, ¿y por qué le meten en la consulta? ¿Por qué le meten en la consulta? Si ya lo lograron con el gobierno de Moreno y todos los contratos que han firmado desde la época de Moreno y desde antes incluso, están sujetos a arbitraje internacional. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta pregunta? Si en la ley ya lo dice, que incluso es obligatorio ir al arbitraje internacional y ahora le meten en la Constitución, porque saben que en cualquier momento a futuro, no ahora, Daniel Noboa, tú estás firmando contratos este rato. Acabas de firmar el contrato con Andes Petroleum, renegociando ese contrato en condiciones perjudiciales al Estado ecuatoriano, prorrogando ese contrato por 16 años con la empresa china Andes Petroleum. Estás moviendo. La cláusula de ese contrato, firmado ya en tu gobierno, dice que cualquier divergencia se resolverá en arbitraje. ¿Para qué necesitas esto? ¿Para qué necesitas? No es porque estás fregado, no es porque no puedes moverte en el campo de la contratación,
sino porque quieres dejar haciendo la suciedad, quieres dejar haciendo la maldad, de que esto, que ya lo tienen en la ley, he leído el Código Orgánico de la Producción, quieren que se eleve a norma constitucional, para que a futuro, vamos a poner un ejemplo así de sencillo, digamos que el próximo gobierno de 2025 llega a la presidencia X persona, y si está la ley como está el código, se puede demandar la inconstitucionalidad de esta ley. Y obviamente con firmeza y con conocimiento, decirle a la Corte Constitucional, esta vaina me la tiras al tacho de la basura. Porque aquí no me vas a venir a confundir un método alternativo y voluntario con un método obligatorio. Y además que tiene otro tipo de connotaciones. Pero si me lo meten en la Constitución, me le están poniendo, fraguando con cemento para que el próximo gobierno y los subsiguientes, no el gobierno de Noboa, si viene un gobierno que no sea de la derecha neoliberal, se tope ante un problemón de la Constitución, en donde la Constitución del Ecuador se consagra que el Ecuador tiene que bajarse los pantalones y el arbitraje internacional afuera, y que, ¿por qué no le ponen otro artículo dentro de esta reforma? Y se determina que la Corte Nacional de Justicia y sus estamentos no sirven para maldita la gracia, porque están afectando a la soberanía del Ecuador, porque se está privatizando la justicia. Y ahora sí, desde el punto de vista constitucional, que ya está privatizada desde el punto de vista legal. Pero además, esto es una forma de maniatar al Estado, porque el Estado, de acuerdo al artículo 313 de la Constitución, tiene lo que se llama en derecho, el derecho de los poderes de modalización, así se considera en el derecho administrativo, no solo ecuatoriano, sino mundial. Menos ecuatoriano, porque la gente aquí muy poco investiga. ¿Qué es el derecho que dice el artículo 313 de la Constitución? El derecho de administrar, regular, controlar. Controlar es lo mismo que fiscalizar y gestionar los sectores estratégicos. Entonces, cuando en base a este artículo, el Estado, a través de sus estamentos, llámese ministerios o órganos de control, diga, aquí se ha violado la ley, aquí no se ha cumplido tal regulación, ¿qué hay que hacer? Aplicar la ley. ¿Quieren aplicar la ley? No, tienes que ir a arbitraje internacional. Entonces están protegiendo los intereses de afuera del Ecuador. A eso están sirviendo. Se ponen el traje, por eso se dice, viejo dicho, el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Se ponen el traje de ecuatorianos, de presidentes y de gobernantes, pero en el fondo están sirviendo a la gente de afuera. Este es el tema del arbitraje al que tienes que decirle no, porque es un tema obsceno el del arbitraje internacional.